Jóvenes y señoritas, tengan todos muy buenas tardes. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con la clase. ¿Se me escucha claro, jóvenes y señoritas? ¿Se me escucha claro, jóvenes y señoritas? Les vuelvo a preguntar. Sí, doctor. Buenas tardes. Bueno, ya. Perfecto. Vamos a ir hablando. Hoy ya, la anterior clase, hemos ido viendo y hemos hablado de lo que corresponde a hacer todo lo que son las impresiones preliminares. Es decir, hemos visto distintas técnicas o cómo podemos realizar impresiones previas o preliminares antes de hacer una impresión propiamente dicha. ¿Qué cuidados tenemos que tener? ¿Ya? Hoy vamos a hablar sobre las técnicas de impresión definitiva o también denominadas impresiones secundarias. Otros van a encontrar en un libro, van a encontrar como impresiones de trabajo o también denominadas impresiones funcionales, ¿ya? En este caso, para nosotros sería impresiones funcionales para el Eventure, porque vamos a hablar de Eventuros totales, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de las distintas técnicas de impresión de forma de impresión definitiva, vamos a indicar que toda impresión definitiva debe estar realizada con una cubeta de manera individual. ¿Qué es lo que quiere decir? Después que nosotros hemos realizado nuestra primera impresión, nosotros tenemos que confeccionar y realizar lo que es la cubeta individual de acrílico con las características que ya en tercer año ya les han indicado, ¿ya? Si hablamos nosotros del objetivo que va a tener la impresión secundaria, ¿ya? Especialmente en las prótesis totales, en las prótesis parciales, van a tener la característica de que van a ayudarnos a registrar las posiciones exactas que va a tener ya todo lo que es la cavidad bucal. Y de acuerdo a esta distribución de los ligamentos, de los músculos, inserciones musculares y todo lo demás, nosotros vamos a poder aprovechar en lo máximo posible lo que va a hacer, podamos lograr a nivel de las prótesis totales una correcta estabilidad y con eso tener una adecuada retención. Y lo que vamos a dar principalmente es confort al paciente, que el paciente previamente no tenga ningún tipo de molestias con alguna superficie irregular, ¿ya? Y esto nos va a ayudar a generar que el paciente va a tener un confort a nivel de la cavidad bucal y eso también nos va a dar que el paciente tenga una adecuada estética. Si nosotros devolvemos todo lo que corresponde a hacer la posición, la armonía facial, ¿ya? Con estética. Cuando hemos empezado a ver de lo que son las técnicas de impresión, hemos empezado a ver libros, ¿ya? No tanto los libros tan actuales de ahora, sino los libros antiguos de prótesis totales, y les hablo de 1986, 82, en donde explicaban que existían dos formas de tomar principalmente lo que son las impresiones, ¿ya? Lo que corresponde a ser las impresiones definitivas o secundarias. Existen dos formas de obtener estos tipos de impresiones. Entre ellas vamos a indicar que existen impresiones que nosotros podemos realizar a boca cerrada e impresiones que nosotros podemos realizar a boca abierta. Cuando nosotros hablamos
de aquellas impresiones que deben ser realizadas a boca cerrada, cuando hablamos de las impresiones de boca cerrada, vamos a indicar que existe un grupo de personas o existe un grupo de profesionales que se encuentran a favor de ella y otro grupo que está en contra de este tipo de impresiones, ya que aquellas personas que indican que las impresiones funcionales a boca cerrada son, ¿cómo le diría? Son más difíciles de realizar porque nosotros tenemos que tener la capacidad de que el cóndilo, nosotros posicionar primeramente el cóndilo en relación céntrica y que el cóndilo esté perfectamente ubicado a nivel de la cavidad glenoidea. Este 2 es un 2 Y nosotros revueltos. recién Una 2 y el otro, un almuerzo es un revuelto. Y el otro es como el triste. compañero está trabajando. Muy bien, ¿ya? Entonces vamos a tener que, pues, nuevamente, posicionar todo lo que es la ATM a nivel de la cavidad glenoidea. Entonces, nosotros, para hacer lo que corresponde a las impresiones cerradas, nosotros tenemos que colocar, primeramente, en una adecuada posición, lo que es el cóndilo del maxilar a nivel del cóndilo de la cavidad glenoidea, ¿ya? Entonces, esta dificultad que genera hace que ciertos autores digan que este tipo de impresiones van a generar un mayor trabajo para nosotros y que nosotros dependemos de la ayuda del paciente. Normalmente, cuando confeccionamos prótesis totales, yo les pregunto a ustedes jóvenes, ¿qué edades son la edad que tienen nuestros pacientes? La mayoría, ¿saben? ¿Son pacientes geriátricos o son pacientes medio de avanzada edad, pero jóvenes aún? A ver, les pregunto a ustedes. Doctor, buenas tardes. Puede ser pacientes geriátricos, mayormente, pero hoy en día también, a partir de los 40 para arriba. Sí, perfectamente. Entonces, podemos tener dos gamas de pacientes, pacientes geriátricos y pacientes adultos jóvenes, indiquemos así. ¿Ya? Los pacientes adultos jóvenes, como mencionaba su compañera, de 40 años hasta 50, son aquellos pacientes ideales con los que nosotros podríamos realizar esta técnica de impresión de la boca cerrada. Ya podríamos realizar perfectamente. Pero, ¿cuál es la desventaja de realizar con esta impresión con pacientes ya adultos geriátricos? Y estos pacientes en ocasiones ya tienen algún problema neuromuscular o algún problema neurológico en donde no controlan adecuadamente los movimientos de la cavidad bucal. Y no nos van a poder permitir que el cóndilo del maxilar inferior esté perfectamente ubicada a nivel de la cavidad bucal. Y nosotros ya tendríamos que haber colocado, para que sea una correcta impresión a boca cerrada, nosotros tendríamos que haber colocado adecuadamente ya los rodetes en nuestra placa de articular. Ya tendría que estar perfectamente colocado. Y con la característica de que las placas de articular para estas técnicas de impresión a boca cerrada deben ser con base de acrílico. ¿Ya? Entonces, también, cuando realizamos este tipo de técnicas de impresiones de boca cerrada, debemos tener mucho cuidado que las impresiones que nosotros vayamos a tomar deben realizarse con un tipo de material de impresión del tipo terciario que les había hablado con anterioridad cuando hablábamos de tipos de material, los cuales eran los primarios, secundarios y terciarios, ¿verdad? También hemos hablado. Entonces, los terciarios, también denominados acondicionadores de tejidos. Nosotros, para realizar esta técnica de impresión, debemos tener en cuenta de hacerlo con un acondicionador de tejidos. Ya que cuando nosotros logremos tomar la impresión adecuadamente con este material, nosotros vamos a poder estabilizar perfectamente las prótesis, ¿ya? Y los primeros meses o los primeros 2 años, estos pacientes van a sentir que sus
prótesis son perfectamente estables, porque va a existir una presión a nivel de los tejidos y va a copiar la funcionalidad en sí de la cavidad bucal. Pero conforme vaya existiendo el grado de desabsorción ósea fisiológico que tiene el paciente desdentado, pasando eso va a entrar a un dilema en donde existiría un grado de reabsorción y un grado de movilidad de la prótesis. Es en este sentido que cuando nosotros hablamos de estos tipos de impresiones, tenemos que hablar principalmente de dos autores que defienden que estas técnicas son las más importantes y que son las más exactas. Entre ellos tenemos al autor Fischer, en donde indica este autor que estas técnicas, ¿ya?, para que nosotros podamos guiar al paciente a realizar los movimientos y colocar la ATM en una posición adecuada, nosotros tenemos que seguir un protocolo. Este protocolo que consta de 5 pasos, ¿ya?, es primeramente pedir al paciente, el primer paso es pedir al paciente que realice una apertura completa de la boca, es decir, haga la apertura de la boca, pero sin forzar, es hasta donde pueda abrir solamente el paciente, que abra la boca hasta donde pueda, solamente así. Una vez que abre la boca hasta donde pueda, nosotros vamos a contar 10 segundos. Contamos 10 segundos. 1, 2, dentro de nosotros. Cuidado que cuenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, no. Si no, contamos 1, 2, de forma pausada. Cosa que el paciente esté con la boca abierta por 10 segundos, pero sin generar fuerzas, ¿ya? Y vamos a pedir que cuando esté abierta la boca del paciente, su lengua se encuentre completamente relajada. Ese es el primer paso, ¿ya? Para que, si la lengua va a estar relajada, el piso de la boca no va a tener ningún tipo de tensión. Ese es el primer paso que debemos hacer. Repito, pedir al paciente que habla de manera amplia la cavidad bucal sin forzar por un tiempo de 10 segundos y que la lengua se encuentre relajadita. Y eso va a limitar mejor el piso de la cavidad bucal. Primer punto. El segundo punto que debemos pedir al paciente, después que ha abierto su boca por 10 segundos, vamos a pedir que ponga en contacto los rodetes, ya en contacto, y en ese momento le pedimos que degluta, que trague su saliva. Una vez que trague la saliva, se va a mantener en una posición. Ya va a estar en una posición estable. Y después que pase eso, el segundo paso, que traiga saliva y que entre en oclusión de los rodetes. El tercer paso, vamos a pedir al paciente que haga la pronunciación de las vocales. ¿Y cuáles son las vocales? Pues tendrá que decir A, E, I, O, U. Tendrá que repetir por lo menos 3 veces. Pero que cuando nos pronuncie las vocales, pues lo pronuncie bien. No nos diga A, E, O, U, no, sino A, E, I. Entonces, ahí estamos haciendo que tenga ciertos movimientos, tanto el cóndilo, los músculos de la cavidad de acá del macetero, el pterigoideo interno, el pterigoideo externo, ya están empezando a tener una relajación muscular haciendo esos ejercicios. ¿Ya? Y termina de decir las vocales, vamos a pedir al paciente que abra ligeramente la boca, que abra poquito, que cierre, abre y cierre, cosa que el maxilar inferior ya vaya teniendo ciertos movimientos. Y volvemos a pedir al paciente que vuelva a cerrar y ocluya firmemente. Entonces, esos son los pasos que nosotros debemos realizar y enseñar a nuestro paciente antes de tomar la impresión. Es decir, estos 5 pasos que les he indicado son para posicionar el cóndilo, para posicionar nuestro cóndilo a nivel de la cavidad penoidea.
que posicionemos nuestro cóndilo a nivel de la cavidad del aire. Solamente esos ejercicios nos ayudan a colocar el cóndilo perfectamente. Ya después, nosotros vamos a ver que nuestro paciente ya va a posicionar perfectamente con los rodetes y ahí nosotros vamos a tomar lo que es la impresión propiamente de la cavidad bucal. Ya, entonces ahí lo tienen. Ahora, el doctor Fischer, que es el precursor de esta técnica, ya, junto con el doctor Koek, el doctor Fischer indica que para realizar este tipo de impresión con boca cerrada, ya la prótesis ya debe estar articulada, es decir, ya debe estar enfilada perfectamente. Y ahí hay una controversia. Algunos autores, fuera de Fischer, ya mencionaban que deben realizarlo estos materiales de impresión con acondicionadores de tejidos. Pero Fischer menciona que se puede tomar la impresión, ¿ya?, con lo que es la pasta sinquenólica. ¿Ya? Entonces, miren, podemos utilizar tanto el acondicionador de tejidos o lo que es la pasta sinquenólica, sin ningún problema. Pero, ¿cuál es la desventaja? De que nosotros, antes de impresionar y no tener este desastre que está acá, nosotros debemos cubrir los dientes, porque la pasta sinquenólica, al ser un elemento oleoso, ya es bien oleoso, se va a pegar fácilmente a los dientes. Si han hecho ustedes prácticas, cuando la pasta sinquenólica empieza a su flucualización o empieza a polimerizar, digamos así, se pega firmemente al vidrio. No hay caso de tirarlo, ¿verdad? O si colocamos agua, se va escurriendo, y nunca hay cuando que se quite. Entonces, si nosotros hacemos eso con dientes ya artificiales, se va a llegar a pegar más fuertemente. Entonces, si nosotros vamos a utilizar lo que es la pasta sinquenólica para realizar este tipo de impresiones, nosotros primeramente debemos cubrir a nuestros dientes. ¿Con qué podemos cubrir nuestros dientes? Ahí tenemos el famoso teflón, los teflones de cañería. Eso cubrimos a todos los dientes y aunque se escurra lo que es la pasta sinquenólica, va a llegar a cubrir los dientes y no los van a manchar. Entonces eso podemos realizar. ¿Ya? Entonces vean, la técnica de Fischer indica, claramente, escuchen mejor, indica que debe estar formado lo que son los dientes enfilados. Recién podemos hacer una impresión funcional. ¿Ya? Eso es. Ahora, la otra técnica que nos va a hablar el doctor Koek, y esto lo describe en su libro de prótesis completas. ¿Ya? Es el libro de rehabilitación que tiene él, el doctor Koek, en donde nos indica que esta técnica ya es un poco más complicada, porque él indica que nosotros debemos utilizar ciertos aditamentos, ¿ya? Porque nosotros debemos graficar acá, en esta parte interna, con un grafito, debemos realizar lo que corresponde a hacer los movimientos mandibulares y aparte debemos dar una medición adecuada en lo que es relación céntrica del paciente. Lo que nos quiere decir que acá nosotros vamos a tener que usar ciertos aditamentos extras para que nosotros podamos lograr esta técnica, ya que nos vamos a tener al paciente y tiene que graficarnos de esta manera la posición que va a tener el cóndilo a nivel de la cavidad peritoneal. ¿Ya? Entonces va a graficar y eso nos va a ayudar a establecer la posición exacta de los rodetes superiores con los rodetes inferiores. Ya vamos a poder terminar mucho mejor. Pero antes de hacer eso, nosotros debemos colocar en dimensión vertical a nuestro paciente. Debemos hacer las mediciones correctas antes de tomar la impresión. Como verán, esta es una técnica un poquito más compleja y necesita ciertos aditamentos extras, ¿ya?
que, siendo sincero, jóvenes, estas mallas que están viendo acá, yo acá en Bolivia no les he visto, ya no les he visto, les puedo mentir, si ya que hay en tal casa, en tal, no les he visto. Entonces solamente esta técnica es para conocerla, ya que a nivel de Sudamérica aún no lo realiza, pero sí la podemos realizar la técnica de Fischer. Ya entonces ya pueden ir pensando cómo podemos ir haciendo, ¿ya? Entonces todas estas son las técnicas que nosotros realizamos a boca cerrada. Dos, la técnica de Fischer y la técnica de Koch. Nada más. Esas dos son las técnicas más principales. Cuando hablamos sobre las técnicas ya de boca abierta, vamos a indicar que estas técnicas de impresión a boca abierta son las impresiones que por todos los odontólogos son las que les van a llegar a utilizar en su totalidad. Ya que, primeramente, es más fácil de realizar, no necesita aditamentos extras, tampoco llega a necesitar lo que van a ser otro tipo de material de impresión distinto, solamente vamos a utilizar los convencionales, ¿ya? En donde vamos a hablar directamente de dos técnicas bien marcadas, que van a ser una, la técnica de Dukan y otra, la técnica clásica convencional, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la técnica de Dukan, ¿ya? Después de que nosotros ya hemos conseguido una impresión preliminar, ya sea con alginato o con, ya sea con Godiva, dependiendo la altura de los bordes alveolares, esta técnica nos indica que nosotros debemos hacer la confección de una cubeta individual, que debe tener un espesor entre 2 a 3 milímetros, ¿ya? 2 a 3 milímetros en toda su extensión, en todos sus bordes, ¿ya? Eso es lo que nos indica primeramente. Debemos tener, a ver, permítanme, se me ha cruzado. Uy, no sé, una imagen se me ha ocultado. Bien. A mí un momentito, por favor, existe un pequeño error. Lo voy a mover un poquito. Disculpad, se me ha entrecruzado el preparar. Bien, entonces acá, una vez que tenemos una impresión adecuadamente, nosotros fabricamos una cubeta individual, ¿ya? Y al elaborar la cubeta individual, lo que les decía, debemos tener en cuenta todo este espesor de la cubeta debe tener un diámetro de 2 a 3 milímetros. Todo esto debe tener de 2 a 3, perdón, a 3 milímetros. 2 a 3 milímetros. Y nosotros debemos tenemos que tener cuidado de que cuando nosotros tengamos esto de 2 a 3 milímetros, debe ser de manera uniforme en toda la extensión, ya que en todo este reborde que estoy marcando, nosotros vamos a colocar un material de impresión, ¿ya? Un material de impresión que puede ser la Godiva pesada, puede ser la silicona pesada, ¿ya? O algún compuesto de modelar, como podemos encontrar lo que son las Godivas de baja fusión, ¿ya? Podríamos utilizar. Pero ya correspondería ser más a una impresión clásica. Pero esta técnica de Dukan se caracteriza porque en esta parte superior nosotros vamos a colocar un material de impresión que puede ser Godiva o que puede ser silicona. Y eso llevamos a la calidad bucal. Vamos a introducir directamente a la calidad bucal
Y una vez que lo introduzcamos en la cavidad bucal, debemos esperar que el material polimerice si es acrílico y si es un material que sea la Godiva, debemos esperar que se enfríe. ¿Ya? Entonces, que se solidifique. Entonces, es lo que debemos esperar. Una vez que, perdón, realizar esa parte, nosotros retiramos el material de impresión, retiramos la cubeta y en todo este extremo, en todo acá, va a estar lo que es la silicona pesada o lo que sea la Godiva pesada. Cualquiera de los dos va a estar ahí. Y después preparamos nuestro material de impresión, que puede ser pasta zinquenólica, puede ser silicona fluida, no hay ningún problema. O en algunos casos mercaptanos, como dicen. Pero ya les dije la anterior vez, los mercaptanos acá en Bolivia no existen, pero sí las siliconas. ¿Ven? Entonces, podemos utilizar eso. Entonces, con eso tomamos directamente la impresión de. La técnica de Dukan se caracteriza porque reduce la cantidad de citas para el paciente o los procesos clínicos que nosotros realizamos lo va reduciendo constantemente. Ya cuando hablamos de la técnica clásica, es aquella técnica que les han enseñado a ustedes, en donde primeramente tomamos la impresión preliminar, hacemos la cubeta individual con las zonas de alivio, haciendo los alivios respectivos, ¿verdad? Hacemos el sellado periférico ya con la Godiva de baja presión, hacemos todo el sellado periférico en nivel de la cubeta, hacemos ese sellado y después recién pasamos a tomar la impresión definitiva, ya sea con eh, silicona fluida o pasta zinquenólica. Cualquiera de los dos podemos tomar impresión. Entonces, estas dos técnicas de impresiones a boca abierta nosotros podemos manejar para prótesis totales. La técnica de Dukan, la técnica clásica. Con la diferencia de que en la técnica de Dukan, el sellado periférico se lo realiza con anterioridad porque ya colocamos sobre todo el contorno, me voy a volver acá, colocamos todo el contorno de una sola vez, lo que va a ser la silicona pesada o la Godiva, esas las rojas, las que vienen en panes, lo colocamos de una manera directa. Mientras en la técnica clásica nosotros colocamos primera zona, segunda zona, tercera zona, cuarta zona, quinta zona, sexta, ¿no? Por zonas. Entonces, esos tiempos clínicos, la técnica de Dukan los reduce, porque él coloca directamente en una zona. Y la clásica es por zonas. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tomar mucho en cuenta cuando hablamos de técnicas de impresión definitiva para prótesis totales, que pueden ser a boca cerrada o a boca abierta. Cualquiera de las dos. ¿Ya? Ahora vamos a pasar sobre las técnicas de impresión definitiva en PPR. ¿Ya? Una cosa que debemos entender todos jóvenes, cuando nosotros realizamos PPRs, no por el hecho de que nuestro paciente presenta piezas dentarias, nosotros no realicemos ningún tipo de análisis o valoración sobre nuestro paciente y nosotros mandemos directamente a nuestro paciente como nuestra primera impresión preliminar como modelo de trabajo. No. Toda impresión, toda PPR debe tener una impresión definitiva de trabajo secundaria o funcional. Se debe tener esa impresión. ¿Ya? Por lo cual, y antes de tomar cualquier impresión, cualquiera de las técnicas que hoy vamos a hablar, de impresión definitiva en prótesis totales, nosotros primeramente debemos analizar el modelo, ver los ejes de inserción que va a tener, determinar la ubicación
de lo que va a ser las zonas de apoyo oclusal, ¿ya? Determinar la ubicación de los puntos o lechos, la formación de lechos singulares para los apoyos singulares, ¿ya? La conformación de tipo de retenedores que ya vamos a hacer, tipo de conectores, nosotros ya debemos analizar. Inclusive, en estos modelos de preliminares, debemos analizar si nosotros vamos a tallar algún apoyo oclusal, vamos a tallar alguna placa proximal, ¿ya? Vamos a tallar sobre las vías dentarias o no. Si nosotros ya hemos determinado que vamos a tallar los dientes, pues debemos tallarlos antes de tomar la impresión. Entonces, hacemos la preparación de los dientes. ¿Dónde irán los apoyos oclusales? ¿Dónde irán los lechos singulares? ¿Los conformaremos de resina? ¿O tallaré sobre el diente propiamente? ¿Ya? ¿Qué tipo de resina? Ya voy a analizar, voy a ver su eje de inserción. ¿Será antero-posterior? ¿Será antero-posterior? ¿Ya? ¿O posterior-anterior? ¿O será unilateral? Una lateral derecha primero, luego lateral izquierda. Y entonces ya voy a saber cuál es su eje de inserción. Entonces, una vez que determine eso, recién voy a pasar a las técnicas de impresión definitiva. Porque ya voy a tallar los dientes, ya voy a tallar dónde va a ser mi apoyo oclusal. Y cuando tome mi impresión definitiva, en mi modelo va a salir un lugar tallado para lo que va a ser el apoyo oclusal, ya colocar una resina donde va a ir lo que son los lechos de los apoyos singulares, ya voy a tenerlo perfectamente marcado. Ya voy a saber, mi caja proximal ya va a ser tallada, y entonces ya voy a tenerlo todo. Y cualquiera de las técnicas que vayamos hablando, vamos a ir bien. La técnica clásica es aquella técnica en donde nosotros vamos a hacer la preparación de lo que son nuestras famosas cubetas individuales para PPRs. Nosotros hacemos nuestras cubetas individuales para PPRs directamente y lo que nosotros vamos a querer tomar impresión con estas cubetas individuales van a ser cosas. Uno va a ser un enfoque directamente a nivel de las piezas dentarias y otro va a ser enfocado a lo que corresponde a ser al tejido blando o al área edéntula. Principalmente cuando nosotros vamos a trabajar estos tipos de pacientes con las distintas técnicas que vayamos hablando, están clasificadas especialmente para las clases Kennedy tipo 1, las Kennedy tipo 2, las Kennedy tipo 2 bilaterales, las Kennedy 3 bilaterales. ¿Ya? Entonces, para esos casos están empleados estas técnicas de impresión que estamos. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos con la cubeta individual, si nosotros tenemos dientes anteriores, pues nosotros vamos a colocar la cubeta individual pegada a los dientes, vamos a formar los cajones, y en la parte posterior, donde no existe algún diente, donde es un espacio edéntulo, nosotros primeramente hacemos un sellado periférico con godiva de baja fusión. Hacemos un sellado. Lo sellamos adecuadamente y tenemos dos opciones para tomar la impresión. Hacemos una impresión con puro silicona. Tomamos todo, la área de las piezas dentarias, las áreas desdentadas, lo tomamos con silicona fluida o hacemos una doble impresión. En donde, primeramente, tomamos la impresión del espacio edéntulo, ¿ya? Donde no existen dientes, tomamos esa impresión con pasta cinquenólica, tomamos impresión con pasta cinquenólica, donde no existe dientes, en el espacio edéntulo, y donde existe dientes, tomamos la impresión con
al cimiento. Entonces hacemos una doble impresión. Entonces eso podemos realizar. O en su defecto, podemos tomar la impresión acá de la área de piezas dentarias con lo que son Godiva, con silicona pesada y la parte posterior lo combinamos con silicona fluida, como una doble impresión. Entonces, es decir, podemos ir viendo las alternativas con esa técnica clásica. ¿Ya? Entonces, eso debemos tomar mucho en cuenta. Otra técnica que nosotros vamos a ir viendo va a ser la técnica de McGragen o la técnica de seccionada de modelos. Esta técnica se va a caracterizar porque vamos a tener la impresión de nuestros modelos, lo vamos a tener así, en donde ya va a estar confeccionado toda la estructura metálica de nuestro paciente. Ya va a estar confeccionado. Es decir, ya hemos tomado una impresión definitiva de trabajo, porque ya está tallado los apoyos oclusales, vean, ya está tallado las placas proximales, ya está apoyado los apoyos singulares, ya están tallados. Entonces, ¿qué es lo que quiere con la técnica de McGragen o seccionada de modelos? De que nosotros volvamos a tomar una tercera impresión, especialmente del área donde no existe. Tenemos que volver a tomar una impresión acá. ¿Esto en qué? ¿Por qué? Porque existen bordes alveolares en donde van a estar con un grado de reabsorción que va a llegar a nivel del hueso basal y que en este sector vamos a encontrar pliegues, ¿ya? Pliegues que van a deformar y el lugar de asiento de la prótesis va a estar alterado, entonces para el paciente no va a existir un confort adecuado. En esos casos utilizamos la técnica de McGragen o la de seccionado de modelos, en donde en esta parte inferior, en acá, nosotros sobre el modelo, nosotros vamos a colocar acrílico auto. Colocamos acrílico auto, ese es su rosadito. Y después agarran esta base metálica y lo van a presionar sobre la cosa que nosotros tengamos la conformación de esta manera. Que el acrílico está perfectamente en la parte posterior, ya que esté bien marcado toda esa área donde no existe dientes. Como ya no existe nada de dientes, no existe nada de la base metálica, entonces este acrílico se ha polimerizado adecuadamente. Se ha polimerizado y vamos a tener esto. Va a simular a ser la base acrílica de la futura PPR. Y sobre esta base acrílica de esta futura PPR, nosotros vamos a tomar una nueva impresión que va a ir hacer con pasta sinquenónica. Nosotros vamos a colocar la pasta sinquenónica nuevamente para volver a tomar la impresión de esta sección. Cosa de que nosotros mandemos al laboratorio o con la impresión, o puede ser con silicona, no tiene caja, sino con impresión, igual con silicona, pero ya estamos cortando el modelo del área edéntula. Donde no existe diente lo hemos cortado porque estamos rectificando nuestro modelo para que exista un adecuado asentamiento de la base acrílica sobre nuestros modelos, sobre nuestro paciente. Y entonces va a estar. Y acá el laboratorista, en la parte del laboratorio, lo va a vaciar con yeso. Todo esto lo va a vaciar con yeso, ¿ya? Como se ha conformado estas coritas de Milano, el yeso va a ingresar acá y se va a unir al modelo. Y ahí nosotros vamos a tener la seguridad
de que el espacio edéntulo de nuestros pacientes estén perfectamente impresionados y que nos otorguen un adecuado asentamiento a nuestra PPR terminal. Entonces nosotros con esto podemos hacer maravillas. Así vamos a dar un confort a nuestro paciente adecuado. Nuestro paciente se va a ir bien alegre con nuestras PPRs. Sí, esta técnica nos demanda más tiempo para la confección de PPRs. Nos demanda más tiempo. Porque hacer esta tercera impresión es aumentar una cita más en nuestro paciente. Pero si nosotros hacemos esta cita más, los resultados jóvenes son pues súper estupendos cuando ya nuestro paciente nos habla de conformidad, que no le va a molestar la prótesis, que no va a decir nuestro paciente, ¿sabe qué, doctor? Aquí siento que me molesta, ráspeme el ónus cuando me estoy raspando. No, no va a sentir esa molestia. Va a sentir que le va a introducir la prótesis y va a ser bien estable. Aparte que los retenedores van a cumplir la función, también la misma base de nuestra PPR va a cumplir esa función de dar estabilidad. Ya, entonces eso es con la técnica de modelos seccionados. ¿Ya? Otra técnica es la técnica miofuncional. La técnica miofuncional, como su nombre indica, mio, movimiento de los músculos. Nosotros tenemos que obtener, para tomar la impresión, que existe un movimiento de la musculatura, especialmente en el sector posterior. Es decir, el paciente nos va a ayudar al momento de impresionar con movimientos de la lengua. ¿Ya? En dónde van a hacer estos movimientos, va a marcarnos al momento de impresionar. ¿Ya? Ya que este tipo de impresiones nos va a dar principalmente la forma exacta de los bordes alveolares, pero con la característica de que no hacemos una tercera impresión como la anterior, sino directamente esto va a ser en la segunda impresión funcional. Nada. Entonces ahí vamos a hacer que el paciente eleve la lengua, saque hacia adelante, mueva a la derecha, mueva a la izquierda. ¿Ya? Entonces es más facilidad para nosotros. ¿Ya? Pero ojo, para realizar esa técnica, todo ya debe estar perfectamente programado. Dónde van los apoyos, cómo van a ser las plazas guía, la eliminación de interferencias con el tallado de los dientes, cuál va a ser su vía de inserción, va a ser la vía de inserción anterior, posterior, lateral, derecha, izquierda. Entonces ya vamos a ir perfectamente nosotros diseñados ya nuestro PPR. Y recién tomamos esta impresión. ¿Ya? Y por último, ahí tenemos la miofuncional, va a ser a base de una cubeta individual, ¿ya? En donde debemos tomar mucho en cuenta lo que va a ser la conformación de la línea cero anatómica. Nosotros tenemos la ubicación exacta de la línea cero anatómica y después recién nosotros tomamos la impresión con una cubeta individual. Siempre, ojo, acuérdense tomar las impresiones con cubeta individual. El consejo que yo les puedo dar, cuando hagan cubetas individuales ustedes, ya no me coloquen este mango, ya no, descártenlo. Directamente, como han conformado cajones a nivel de las piezas anteriores, estos mismos dientes a nosotros nos sirven como un mango, porque este mango más y un paciente que tenga una apertura reducida, pues no vamos a poder. Entonces yo les aconsejo que esto ya no coloquemos los mangos, porque interfiere. ¿Ya? Y tenemos la última, dos técnicas que van a ser la técnica de Melian y la técnica de Hicks. ¿Ya? Son las mismas técnicas, ¿ya? Son las mismas técnicas en donde van a necesitar la conformación de una cubeta individual. De igual manera, con la característica de que en la técnica de Melian, ¿ya? Vamos a tomar la impresión igual con lo que es con pasta sintenólica, pero de que una vez que hemos preparado la pasta sintenólica, no lo llevemos directo a impresionar
directamente a la boca en estado así muy líquido, sino debemos esperar un periodo entre 20, de 15 a 20 segundos, ¿ya? Y que la consistencia de la pasta semiquinólica sea más, ya está entrando a ser plástica. Entonces, recién tomamos la impresión. Y la técnica de Hindis toma la parte posterior, ¿ya?, de la impresión definitiva con alginato. Es decir, son las mismas técnicas, pero donde tomamos con pasta semiquinólica y lo otro lo tomamos con lo que va a ser con alginato. Nada más. Entonces ahí tienen la descripción de las técnicas de Meliani, ¿ya? Espero que les haya gustado la clase teórica sobre técnicas de impresión. Como se han dado cuenta, existen bastantes técnicas de impresión, ¿ya? Existen técnicas que nos pueden ayudar de bastante manera, ¿ya? En donde inclusive nosotros, para tomar adecuadamente las impresiones, ya podemos colocar inclusive los rodetes y pedir al paciente que al momento de tomar la impresión funcional, el paciente haga un apretamiento de los rodetes y nos logre tomar adecuadamente la impresión, ¿ya? Eso pueden ser las técnicas que he visto. No sé, alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario tal vez sobre estos temas de impresiones. Jóvenes, señoritas, o se me durmieron. ¿No hay preguntas, jóvenes, señoritas? Ya. Muy bien. Nada, ¿ninguna pregunta? ¿Ni comentario? Jóvenes, señoritas. Muy bien. Muy bien, jóvenes, señoritas. Entonces estaríamos concluyendo el tema. Solamente, por favor, para su conocimiento, tenían que haber sido mínimamente 50 estudiantes para que se sube el video. Y acá solamente son 42. Ya, entonces, voy a hacer la consulta respectiva al departamento de enseñanza, si se va a subir esa tercera parte. Si no se subiría la tercera parte, solamente las dos primeras partes. ¿Está bien? Ya, doctor, quisiera pedirle cordialmente de que lo suba la grabación, doctor, por favor, porque muchos están con ajetreo, con eso de la campaña y todo, y tal vez por eso no están los compañeros. Ya, joven, se entiende. Entonces, vamos a subir los 3 videos. ¿Ya? Entonces, pensaba que estaba solito, porque como nadie me preguntaba, me hacía preguntas, comentarios, nada, pensaba que estaba solo. Ya, entonces no hay ningún problema. Ya de los 42 voy a subir Muchas las 3 gracias. partes Gracias, doctor. y no se Por preocupen. favor, doctor. ¿Ya? Entonces, Gracias, solamente doctor. nos va a faltar lo Gracias. que lo pongamos en práctica, todo lo que hemos hablado de las técnicas de impresión, ya que, como les he dicho a un principio, las técnicas de impresión y los materiales de impresión van a ser los responsables de que nuestras prótesis salgan adecuadas, sean perfectamente funcionales. Y no tengamos esos tipos de pacientes en donde van a venir con una bolsa entera, una bolsa negra, con una o dos bolsas, y nos van a decir, mire, me han hecho tantas placas que ninguna me funciona. Entonces, eso puede deberse a que no haya habido una planificación, no haya habido el conocimiento de técnicas de impresión que se pueden haber realizado en su debido tiempo, o no ha habido la conformación de planos oclusales, apoyos oclusales, placas proximales, lo que son los lechos para donde ver los apoyos oclusales, no hayan tallado. Entonces, tal vez por eso existe eso, ¿ya? Pero si ustedes ya conocen esta parte, pues a partir de su generación tendremos que ir aprendiendo de que toda prótesis o toda en la parte odontológica es de manera programada. Nosotros debemos programarlo. Nosotros debemos ver que sin planificación todo puede ir allá. ¿Está bien?
Entonces, jóvenes, les deseo que tengan un feliz resto de jornada y nos estaríamos contactando las siguientes clases. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.